Bueno, en nuestro siguiente punto, que es definir el orden de desconexión de los equipos mediante la Junta Administrativa, se tiene que la definición del orden de desconexión mediante el análisis de Pareto fue presentada a los gerentes de la empresa y esta no fue aceptada porque en la propuesta hay una posibilidad de que se retrasen las órdenes de producción. Entonces, para definir una nueva propuesta de seccionamiento de esos equipos, los gerentes llevaron a cabo un análisis de las órdenes de producción, secuencias de trabajo y la propuesta de desconexión de cada uno de ellos. Entonces se llegó a la conclusión de la tabla 3.36, que es el orden de desconexión definido a base de los gerentes. Entonces, esta propuesta se basa en que definida con el análisis de Pareto de la 3.35 y se estima que no reflejaría contratiempos en la eficiencia productiva de la empresa. En el siguiente punto de evaluar mejoras obtenidas con el dispositivo Pocayoke, se tiene que para evaluar las mejoras mensuales que se han obtenido por medio de ese dispositivo, se tuvo que controlar el factor de demanda facturable total por día y en base a ello realizando las siguientes actividades, que es medir el factor de la demanda facturable total por el día, analizar la medición del factor de la demanda facturable total por día, determinar el factor de la demanda en total y en mensual, comparar resultados del antes y el actual en términos de Six Sigma y comparar los resultados visualmente. Medir el factor de la demanda facturable total por día. Para esto tuvimos que el software que maneja el dispositivo Pocayoke tiene una opción de desplegar la demanda facturable y se tiene a través de meses, días, horas y también por cada minuto. Entonces, con base a esa información, se puede obtener que se tomó la demanda facturable total por día para obtener más información que permitiera estimar el comportamiento de la demanda facturable en un mes. Entonces, el registro de esas mediciones se consideró lo siguiente, que se crea un formato de registro para toma de demandas máximas ocurridas por día, además de registrar las demandas máximas por día en cada uno de los horarios establecidos y también calcular la demanda facturable total por día. Para el punto de crear formato de registro para toma de demandas máximas ocurridas por día, se tiene que para la toma de decisiones, mediciones de demandas máximas que ocurran en día, se realizó el formato que se muestra en la siguiente figura y que incluye lo que es el registro del horario que se tomaron las mediciones, que va a ir en el punto 1, como se indica que va a ser horario de verano o horario de invierno. En el punto 2, que es monitor que toma las mediciones. Es punto 3, la fecha en la que fue tomada la medición. En el punto 4, la medición que se registra el software Power Studio en horario a la base. La medición que registra el software Power Studio en horario intermedio. La medición que registra el software Power Studio en horario punta. Y por último, la demanda facturable total del día. Y la forma de calcularlo se mostrará en la sección 3.5.4.1.3. Para continuar del registro de las demandas máximas por día en cada uno de los horarios establecidos, se tiene que una vez definido el formato de registro de las demandas máximas por día, se registraron las demandas máximas facturables totales de cada día del mes, las cuales se obtuvieron analizando la gráfica. Y esto proporciona y seleccionando el pico máximo de demanda en cada uno de los horarios definidos, horario base, punta e intermedio. Entonces, en la tabla 3.37 nos muestra los registros parciales del mes de noviembre del 2014 de las demandas máximas diarias de cada uno de los horarios definidos anteriormente. Y las celdas coloreadas indican que se rebasó el máximo ajustado, que es de 1750 kilowatts en horario base y en horario intermedio, y 1600 kilowatts para el horario punta.
En la tabla 3.37 se tiene que las demandas máximas tomadas por día con formato de registro de demanda e elaboración propia, en el que se registra cada uno de los días del mes de noviembre. En calcular la demanda facturable total por día. Bueno, para realizar el cálculo de dicha demanda, se utilizó la siguiente ecuación, la cual fue ingresada a través de una hoja de cálculo y se establecen los cálculos parciales del mes de noviembre del 2014, en donde tenemos que DF es nuestra demanda facturable en kilowatts, DP es la demanda máxima medida en el periodo de punta y se va a redondear al entero próximo. DI es la demanda máxima medida en el periodo intermedio y también se va a ir redondeando al entero próximo. DB es la demanda máxima medida en el periodo base. DPI es la demanda máxima medida en los periodos de punta e intermedio. FRI es factor de reducción cuyo valor va a depender de la región tarifaria. Para el caso de COAS, este factor va a ser de 0.300. FRB, que es un factor de reducción cuyo valor también va a depender de la región tarifaria. Para el caso de la empresa va a ser de 0.150. Y el máximo, que es la diferencia de demandas, y ya sea negativa o máxima, tomará el valor de cero. En nuestro siguiente punto, que vamos a analizar el factor de la demanda facturable total por día, se va a tener en cuenta los resultados parciales diarios que ocurrieron en el mes de noviembre por demanda facturable total y se llevó el análisis de registrar las mediciones en la tabla 3.38 con las siguientes actividades, que es la identificación de la probabilidad y resumir gráficamente la demanda facturable total. Identificar la distribución de probabilidad de la demanda facturable total. Bueno, para identificar la distribución de probabilidad que siguen los datos de la demanda, que son mostrados en la tabla 3.38, se muestra una prueba de bondad y ajuste a través del programa de Minitab y se toman los valores que sugiere el autor pulido y que son mostrados en la tabla 3.39. Los resultados de Minitab, al evaluar todas las distribuciones en base a dichos datos, muestran que los valores obtenidos se cumplen, por lo tanto se concluye que los datos introducidos siguen una distribución normal. Además, con base a esto, no se requirió de la implementación de métodos de normalización de datos, determinado que la distribución normal es óptima para obtener relacionados referentes a Six Sigma. Resumir gráficamente la capacidad de proceso de la demanda facturable total. Bueno, con base en la distribución de probabilidad identificada en la sección anterior y los límites especificados dentro de la empresa, se realizó la siguiente gráfica de capacidad de proceso para la demanda facturable del mes de noviembre. Y esta gráfica tiene como objetivo, dentro de la metodología DMAIC, determinar los indicadores de capacidad de procesos en términos de Six Sigma y en el cual determinará la situación de la empresa. Bueno, determinar el factor de demanda facturable total por mes. Bueno, con base en el registro diario de cada uno de los meses, el cálculo de la demanda total por día de cada mes y el análisis de la demanda, se determinó el índice potencial del desempeño a lo largo del plazo y el índice potencial de proceso. Los resultados para cada mes se van a representar en la tabla 3.40, como se ve a continuación. Y bueno, sé que los indicadores a largo plazo se encuentran proporcionados para la demanda facturable total y que actualmente el control de la demanda se encuentra dentro de los límites de especificación y está aproximado a los valores propuestos con base en los índices mínimos requeridos por el autor pulido.
Además de que los datos recopilados por mes generan valores de sigma reales, que hacen posible la evaluación de términos de Six Sigma. Comparar resultados mes contra mes. Bueno, se comparó lo que es los meses del año del 2012 con los meses del año del 2014. Entonces, esto para determinar si hubo mejoras y con base en los resultados obtenidos por la implementación de nuestro dispositivo Pocayoke, se realizaban las tablas de demanda total mensual y esto a cargo del total por el factor que se pagaba antes de las mejoras y después de las mejoras. Además, se realizó la diferencia de mes contra mes para sacar el ahorro existente por control de la demanda facturable, y este factor viene seguido de su equivalente en ahorro. Y bueno, así se muestran las dos tablas en las que se ven las mejoras. Bueno, comparar resultados generales por pago de demanda facturable. Con base en las tablas anteriores, se sacó el ahorro que se tiene por promedio respectivamente de los resultados antes de la mejora y después de la mejora, por lo que se realizaron las siguientes actividades, en el que se comparó el promedio de la demanda facturable por día de antes y el después de la implementación del dispositivo Pocayoke. Por esta razón, se tomó en cuenta el mismo periodo de tiempo comprendido en meses de mejoras contra los datos históricos, además de que se comparó el promedio de pago por demanda facturable total del antes y del después de la implementación de nuestro dispositivo Pocayoke. Y bueno, se logró pues una disminución de la demanda facturable total que se tenía en promedio por mes de 2100 kilowatts a 1635 kilowatts, lo cual representa un ahorro del 23%. Esto con nuestro dispositivo Pocayoke. Bueno, comparar resultados generales por pago de demanda facturable. Con base en las tablas anteriores, se sacó que el ahorro obtenido del recibo de la compañía, pues se va a tener las siguientes actividades, que es la diferencia que existe respectivamente mes con mes y la diferencia que existe respectivamente con eso con fin de ver el ahorro obtenido antes y después de la mejora del dispositivo, de la implementación del dispositivo de Pocayoke. Además, también se visualiza lo siguiente, que va a ser el pago total del pago sobre lo recibido, que significa aproximadamente 2 millones de pesos por mes a una reducción de 1.2 millones de pesos al mes. Y el total de pago por mes sobre el recibo se ha reflejado hasta un 38% de los pagos antes de implementar mejoras. Bueno, para validar nuestros resultados, se construye una prueba de hipótesis para determinar si las mejoras observadas y esperadas en el análisis de los resultados son estadísticamente significativas y para establecer el beneficio real a favor del control de la demanda facturable por mes dentro de la empresa. Bueno, la prueba de hipótesis es en sí que más que nada el objetivo era demostrar estadísticamente que el factor de la demanda facturable total de la empresa Coats es menor que el factor de la demanda total antes de implementar dicho Pocayoke. El desarrollo de la hipótesis se llevó a cabo mediante un concentrado de la demanda facturable total de la empresa Coats antes de la implementación del dispositivo Pocayoke y de la demanda facturable total de mejora, el cual se mostró en la tabla 3.48.
además de que se obtuvo el total promedio de la demanda facturable total antes de la implementación del dispositivo Pocayoke. Bueno, se determinó a través de la ecuación 3.6 en el que x estada es el tiempo total promedio. XY es el tiempo promedio por cada demanda facturable antes y después de la mejora. Y N es el número de demandas facturables totales. Bueno, se concentra en la siguiente tabla. Bueno, todo esto después de sustituir las demandas facturables de cada una de las muestras, se obtuvieron las demandas facturables totales promedio. Después se hizo lo que es el cálculo de la desviación estándar de las demandas facturables totales del antes y el después. Después se hizo una combinación de las desviaciones estándar para obtener una desviación estándar ponderada y ese dato se sustituyó después. Además de que se formuló la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, después de haber calculado la desviación estándar combinada ponderada. También se estableció el nivel de significancia, el cual era del 99%, y se obtuvo una región crítica para la hipótesis nula. Y la obtención de la región crítica es importante, ya que con ella representa el límite de aceptación o rechazo de nuestra hipótesis nula. Después, de, de acuerdo con todas las cálculos que se hicieron, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. En sí se concluye que la media de las demandas facturables totales antes de implementar las mejoras con el dispositivo Pocayoke es mayor que la media de las demandas facturables actuales. Y una vez implementado el dispositivo Pocayoke, no existe evidencia estadística suficiente para comprobar lo contrario. Bueno, eso es todo de mi parte.